una radio online que se inauguró de Don Jams. No sé si lo vieron. Ustedes, secundaria, perfecto. Felicitaciones, eso está buenísimo. A nosotros nos llena de orgullo y estamos a disposición, ¿sí? Tenemos un compañero que es Oscar Amaya, que está aquí con nosotros, que es psicopedagogo, docente y director del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógico de la Facultad de Ciencias Sociales de esta nuestra universidad. Invitado especial hoy en la radio en la escuela para hablar de educación sexual integral. Lo recibimos. Gracias. Lo que dice el profe es así, pero yo siento que lo que me habilita a hablar con ustedes es haber sido maestro recuperador en un centro educativo complementario en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, hace muchos años ya. Y eso me forjó fuertemente para poder comprender lo que significa la escuela, lo que significa la infancia en situación de riesgo. Y por eso acepté con mucho gusto la invitación, porque me parece que estamos frente a un escenario absolutamente inédito, importantísimo, en la cual los maestros, las maestras son agentes de cambio, son agentes de transformación, son agentes de promoción de una nueva concepción acerca de las relaciones humanas, acerca de las identidades, y por eso que seamos autoridades de aplicación, los organismos vinculados al trabajo con niñas, niños y adolescentes, nos ponen en un lugar histórico, en un lugar de responsabilidad muy importante. Sobre todo porque se trata nada menos que de promover un cambio en las formas de pensar, de concebir y de relacionarnos entre las personas. Y eso, por supuesto, como todo cambio, produce una fuerte resistencia. Y entonces nosotros somos quienes debemos tratar de soportar y promover ese cambio, soportar esas resistencias, tratar de entenderlas y de acompañar, ¿sí? Porque todo cambio produce angustia. Y en cuestiones que han sido silenciadas durante tanto tiempo, la angustia es mayor, ¿sí? La cultura no hemos podido terminar de comprender lo que significa nuestro cuerpo, lo que significa nuestra intimidad, lo que significa que seamos personas deseantes, ¿sí? Y que tengamos ciertos atributos que nos diferencian de otros mamíferos y nos hacen tan distintos, como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? Y por ejemplo nuestra intimidad, qué es lo público, qué es lo íntimo, qué es lo privado, son dimensiones propias de la subjetividad humana, así como el instrumento del lenguaje. En general, cuando no hay una concepción respecto de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho, hay una mirada que yo llamo adultocéntrica. Es decir, el adulto se considera como el final de la evolución, lo más avanzado, y a todas otras formas de desarrollo las caracteriza como inferiores, ¿no? Eso incluso está en los nombres, ¿no? El adolescente, en el sentido común, se lo asocia a lo que le falta, a lo que no tiene, lo que adolece, ¿sí? Lo incompleto. Y mucho más en la infancia, ¿no? Ese nombre que proviene de ese concepto que significa que el niño no tiene voz, que su palabra no vale, que no tiene estatuto, el infans. Entonces, es muy llamativo esto, que se siga sosteniendo,
aun cuando existe la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Allá por 1989. Entonces, lo que tenemos que comprender es que para muchos adultos, nosotros somos una minoría, para muchos adultos, es un escándalo que el ser humano en estado de infancia tenga iguales derechos que para nosotros los adultos. Porque se considera que niñas y niños no gravitan concretamente en las directivas de la comunidad a la que pertenecen. Ellos no toman decisiones acerca de su propia vida. No votan, no hacen huelgas, lo que implica que carecen de todo mecanismo para producir y orientar sus intereses, ¿sí? Y sus necesidades. Decidimos por ellos. La idea de que alguien es mental y emocionalmente inferior faculta a muchos adultos para invalidar lo que hace o lo que dice una niña, un niño o un adolescente, ¿sí? La cultura ha ido construyéndonos en esta idea. Por eso no es fácil desmontar estas creencias, ¿sí? No es fácil desmontar la intervención adultocéntrica sobre las infancias y las adolescencias. Por eso fue un acontecimiento que se haya dictaminado, que se haya legislado, que se haya sancionado la Convención sobre los Derechos del Niño. Constituyó un avance histórico muy importante respecto al reconocimiento y protección de niñas, niños y adolescentes. Tanto tiempo fueron considerados sujetos despojados de derechos, ¿no? No eran titulares de derechos. Recién en 1989, decíamos, fue cuando, con la aprobación de la Convención por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, niñas y niños fueron considerados sujetos jurídicos. Tantos siglos pasaron. Fue la Ley 23849 que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, y ese año las Naciones Unidas estableció grandes rasgos, grandes lineamientos respecto a qué consisten los derechos que niños y niñas poseen, ¿no? Derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo pleno, a la protección contra influencias peligrosas, derechos a ser protegidos contra malos tratos, abusos y explotación, así como la plena participación en la vida familiar, en la vida cultural y a la vida social a la que pertenecen, ¿sí? Estos 4 principios fundamentales, la no discriminación, el interés superior de niñas y niños, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el respeto por sus puntos de vista, estos 4 principios fundamentales siguen sin ser respetados. Es decir, el hecho de que exista una convención, el hecho de que exista una ley, no impacta directamente sobre las transformaciones en las creencias ni en las costumbres. Han pasado 30 años desde entonces, ¿sí? Y pese a la importancia que tuvo el reconocimiento de derechos, no resultó suficiente. Las prácticas y las representaciones sobre niñas, niños y adolescentes insisten, son tenaces, las prácticas adultocéntricas. No tienen los efectos que podríamos haber esperado en las concepciones de los adultos, la aprobación de la Convención. Existen muchas dificultades en el ejercicio pleno del respeto que debemos hacer de niñas, niños y adolescentes. Esto implica que siguen en una situación de riesgo, ¿sí? Desde el conjunto de estos derechos que siguen siendo vulnerados. Esa vulnerabilidad es creciente, porque además se afecta en la vulneración de los derechos a toda persona humana, ¿no? La desigualdad educativa, la pobreza, el no acceso a la salud, que son vulneraciones compartidas. Una de las problemáticas más trascendentes en términos traumáticos
para niñas, niños y adolescentes es el abuso sexual, que sigue siendo una problemática creciente. En el año 2006 se sanciona la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI. Un derecho de chicos y chicas de todas las escuelas del país, sean escuelas privadas, sean escuelas públicas, religiosas, laicas, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario y de educación superior. Un derecho que todos poseen, es decir, niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, porque la educación superior también es autoridad de aplicación, las universidades. Nosotros nos estamos capacitando como universidad. La semana pasada ha habido una jornada para docentes. Hace 3 o 4 semanas hubo jornadas para no docentes respecto de lo que se llama la Ley Micaela, lo que se conoce como la Ley Micaela. Y dentro de poco tiempo estas jornadas también van a ser para estudiantes de nuestra facultad. Es decir, todos los sujetos que formamos parte de un ámbito educativo tenemos que llevar a cabo una plena conciencia de la existencia de la ley, de la ESI. Por supuesto que emergieron muchas problemáticas más agudas todavía frente a la sanción de la ley, porque una de las cuestiones que la ESI de alguna manera nos interpela es a poder indagar acerca de nuestras propias concepciones. O sea, nosotros somos agentes de transformación, el maestro, el docente siempre es un agente de transformación, pero con la ESI lo que encontramos es esta cuestión tan fuerte de que también somos agentes de transformación de nosotros mismos, no únicamente de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Tenemos que revisar nuestras propias concepciones, ¿sí? Analizarlas, lo cual no quiere decir abandonarlas, lo cual no quiere decir que no tenemos que tenerlas, sino que tenemos que comprender qué ética, qué moral nos atraviesa, porque la cuestión de género es una cuestión compleja, por la diversidad que implica, ¿sí? Por los cambios de modelos y por la comprensión de que existen muchos estereotipos que fuertemente son inadvertidos por nosotros y que están naturalizados. Y entonces revisar esas cuestiones tiene que ser un primer paso que tenemos que dar, ¿sí? Muchos, por supuesto, están trabajando sobre esto. Nuestras compañeras docentes nos están ayudando a los varones a poder comprender nuestra situación de privilegio y poder tomar conciencia de ello, ¿sí? Todo el movimiento que los feminismos están llevando a cabo está agitando conciencias, está agitando estereotipos, y eso hace que podamos ser mejores personas, más plenas, y tener esa capacidad de poder respetar los derechos de los que hemos considerado históricamente menores, ¿sí? Como niñas, niños y adolescentes. Y además porque, bueno, la Ley de Educación Sexual Integral establece que todos, alumnos, alumnas, tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos. Y esto, por supuesto, moviliza y angustia a las familias de las alumnas, de los alumnos con los que trabajamos. Particularmente en ciertos establecimientos educativos, como por ejemplo los colegios religiosos, los colegios confesionales. La ley sabemos que articula aspectos biológicos, pero también aspectos psicológicos, sociales, afectivos e incluso éticos. Es una ley integral. Pero el miedo hace que se reduzca muchas veces y que se la piense como una especie de ley pansexual que puede confundir o que incluso puede torcer las costumbres de las familias. Y por eso el cumplimiento de la ley es dispar. Si pensamos en nuestro país, hay provincias que devolvieron los materiales, que no quisieron llevarla a cabo.
Y hay otras provincias que sí, que adhirieron a la ley y que generaron también sus propios materiales. Se hicieron muchas capacitaciones en los primeros años, desde 2006 para acá. Y con el correr de los años las capacitaciones han ido disminuyendo y los materiales han empezado a circular de una manera más escasa, ¿sí? Por lo tanto, aquello que se vivió como un progreso, la sanción de la ley, estamos en un momento de meseta, estamos en un momento en donde hay que reformular muchas prácticas si queremos que haya plena vigencia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque se trata de la sanción de una ley, se trata de una política pública que debe estar acompañada de presupuestos acordes, que debe estar acompañada de una fuerte capacitación de quienes formamos parte de la autoridad de aplicación, todos nosotros. Y por lo tanto, tenemos que juntos poder abordar el conjunto de problemáticas que se suscita con la aplicación de la ESI. Por ejemplo, los enojos y las denuncias de las familias, los temores que tenemos naturalmente por miedos a ser interpelados por las familias respecto de lo que hacemos en el aula, de ese cuento que leímos o de esa película que forma parte de una actividad o esa actividad transversal de ambas materias, ¿sí? Porque sigue vigente un conjunto de representaciones sociales respecto de que vivir la sexualidad es algo que se tiene que comprender como o normal o anormal, ¿sí? Y hay mucho temor por parte de las familias que transformemos a sus hijos en homosexuales, en transexuales, ¿sí? Nosotros tenemos que comprender esos temores, ¿sí? No nos tenemos que enojar, no nos tenemos que burlar, no nos tenemos que reír, porque son angustias muy fuertes. Y tenemos que buscar los mecanismos y las modalidades para acompañar a las familias en esos temores, porque parecería que la ESI tuviese una varita, no mágica, sino trágica, que va a transformar a nuestros hijos, ¿sí? De lo que se trata es de que se piensa a la sexualidad de una manera muy restringida, muy acotada, ¿no? Entonces queda por fuera la idea del deseo, queda por fuera la idea del amor, y todo queda muy reducido. Yo a veces suelo traer, cuando encuentro estos temores que me parecen válidos, esperables, algunas cuestiones de la literatura ancestral. Por ejemplo, un texto que dice: «Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como un ungüento derramado. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Con razón te aman». Esto es el Cantar de los Cantares. Esto es el Antiguo Testamento, es la Biblia. Es decir, hay textos que nos enseñan las grandes tradiciones, las grandes escuelas, que estamos hablando del amor, estamos hablando del deseo, estamos hablando de la atracción, de la alegría del encuentro, ¿sí? Y entonces, esto que puede sorprender, y no es fácil ir a hacer una capacitación en una escuela religiosa, una escuela confesional, trabajar desde las literaturas que ellos conocen puede producir un efecto de que estas resistencias empiecen a transformarse. Es decir, como autoridad de aplicación tenemos que encontrar los modos
de tener una amplia comprensión frente al temor y a la resistencia, porque la confrontación nunca nos va a permitir avanzar, ¿sí? Incluso en la jornada que hicimos el lunes pasado, antes de ayer, con otros colegas de ustedes, Radio Jaureche compartió en su portal en qué consistió una charla como la que estamos teniendo, y también suscitó temores, ¿no? Y es interesante porque yo particularmente aprendo de estas cuestiones porque me enseñan por dónde debo ir, por dónde debo dirigirme para poder profundizar en el trabajo de aplicación de la ley, ¿sí? La escuela nunca fue neutral, o sea, no podemos pensar que cuando enseñamos contenidos los enseñamos de manera neutral. Siempre una teoría es una posición, siempre una didáctica es una posición, implícita o explícita, sobre muchos temas, también sobre temas de género. Y entonces es importante que podamos observar que nuestras actividades que llevamos a cabo son de carácter transversal. Es decir, los temas de género no son específicos, están presentes en muchas prácticas institucionales. Cuando el guardapolvo blanco de las nenas se abotonaba atrás, y aún se sigue abotonando atrás, eso significa que esa nena depende de alguien para ponerse el guardapolvo. Los varones nos abrochamos de adelante, ¿sí? Eso no es neutral, eso tiene un significado de género. Me acuerdo mucho de eso. Los varones nos reíamos porque a veces las nenas se tenían que sacar el guardapolvo para la clase de educación física y se ayudaban entre ellas. Entonces ahí hay una escena interesante, ¿no? O los deportes preestablecidos que pasaban claramente a dividirnos a nenas y varones en las clases. Y los comportamientos, cómo debe comportarse un varón y cómo debe comportarse una nena. Esas no son conductas de nena, esas no son conductas de varón, ¿sí? Cuando algunos varones usábamos a ponernos el elástico entre las piernas o ayudar a las nenas a saltar la soga en el patio, en el recreo, éramos objetos de burla. Y entonces estas cuestiones tan fuertes son muy difíciles de desmontar. Por eso tenemos una responsabilidad, quienes llevamos a cabo la aplicación de la ESI, ¿sí? Porque la escuela moldea los cuerpos a través de estas prácticas. No es algo que automáticamente cesa desde 2006 en adelante. Ahora existe un marco de mayor libertad y podemos empezar a pensar que las ideas no son naturales, que las ideas y las costumbres son prácticas que se han ido construyendo y como tal pueden ser modificadas. Pero no es fácil. Un filósofo dice, es más fácil romper un hueso que romper una idea. Y creo que tiene razón. Naturalizar un estereotipo, desnaturalizarlo es muy difícil, porque esa naturalización está acompañada de mucho tiempo, de muchas prácticas, de mucha aceptación, de mucha cosa no pensada, no dicha, de mucho silencio. Nos parece natural que el rosa es el color que define a las nenas y el celeste es el color que define a los varones. Pero es una creencia. Es una creencia. ¿De dónde viene? Los colores tienen sexo. Estas cuestiones están muy presentes. Que las nenas jueguen con muñecas, nosotros no. Pero muchos de nosotros vamos a ser padres, vamos a cunar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Cómo las nenas van a jugar con autos. Pero después pueden llegar a manejar. Van a sacar el registro, ¿sí? Entonces, la ESI constituye una oportunidad para ir modificando estas creencias, estas prácticas.
Que no sea un escándalo, como sucedió en mi familia, que yo quise que me regalaran para el Día del Niño un juego de té, porque quería jugar a las visitas con las chicas, con los chicos. ¡Qué escándalo! Finalmente, gran debate, me compraron el juego de té de color celeste, claro. Pero bueno, me lo compraron, ¿no? Finalmente no lo prohibieron. Entonces, la deconstrucción de los patrones culturales es muy compleja. La deconstrucción de la masculinidad. ¿Quién quiere perder derechos otorgados? Los varones no nos gusta perder los derechos otorgados, pero son privilegios, no son derechos. Si son derechos, significa que es para todos, ¿sí? Entonces, no tenemos que colaborar en la limpieza de la casa y en el cuidado de los hijos. No tenemos que pensar que somos choferes porque estamos llevando a nuestros hijos a la escuela, al club, ¿sí? Entonces, la responsabilización es un trabajo muy arduo. La ESI nos da esta oportunidad de que como docentes podamos trabajar sobre nosotros mismos, nuestras propias prácticas institucionales y acompañar a las familias a que puedan desmontar también estos rasgos prototípicos, estos estereotipos de género. La deconstrucción de los modelos es una tarea compleja, ¿sí? El macho alfa no quiere renunciar a sus privilegios. Entonces, realmente la ESI llega a interpelarlo, es algo irritante, ¿sí? La violencia sobre la mujer, la creencia del varón de que ese cuerpo le pertenece, no es fácil de desmontar. Hay que hacer un trabajo muy intenso, muy sostenido, porque evidentemente todos sabemos lo que está sucediendo con el asesinato como práctica de fortalecimiento de una identidad del varón, del macho. Entonces, que los adolescentes de 16, 17 años tomen Viagra para ser supermachos es un síntoma muy preocupante. La ESI debe trabajar también sobre estos aspectos en aquellos docentes que trabajan en las escuelas secundarias, ¿sí? Por tomar un ejemplo. De todos modos, se están constatando menos prejuicios entre los adolescentes para hablar de sexualidad en las aulas. Muchos docentes nos comentan esto, ¿sí? Y los docentes de primaria, cuando esta posibilidad se abre, niñas y niños comienzan a formular preguntas muy potentes, ¿sí? Preguntas que incluso nos sorprenden a nosotros mismos. Cuando los alumnos perciben que hay un docente responsable, con interés en acompañarlos, entonces este espacio es posible, este espacio es fructífero, ¿sí? Y realmente se construye un espacio de debate. Se han producido escenas en donde el docente de repente observa que tiene que coordinar, que tiene que más o menos ordenar, pero niñas y niños están pensando juntos. Los mismos niños aparecen y las niñas aparecen con estas problemáticas. Problemas acerca del amor, acerca de la relación con el otro, el amor libre, que se empiezan a preguntar qué es esta cuestión de la autopercepción, ¿sí? Y observamos que tienen menos prejuicios que nosotros, ¿sí? Que las prácticas patriarcales han permeado menos tiempo sobre sus conciencias y sobre lo que está más allá de sus conciencias que respecto de nosotros, ¿sí? Entonces, la violencia verbal, la violencia a través de las redes sociales, los micromachismos, estas cuestiones la ESI permite que se puedan empezar a desplegar en los trabajos que se llevan a cabo en los espacios áulicos, ¿sí? Las situaciones de violencia, las situaciones de acoso, que muchas chicas puedan decir que no son propiedad de nadie, que no son propiedad del varón. Estas cuestiones la ESI permite que se puedan explicitar, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con la cuestión del poseedor y la posesión, esta lógica mercantilista
¿sí? De ser dueño. Las escuelas a través de la ESI pueden abordar estas cuestiones de cuidado, tanto respecto de las cosas que se dicen, de las cosas que se suben en las redes. Y aquí, por ejemplo, en la facultad, las chicas de los centros de estudiantes implementaron un sistema de tarjetas amarillas y rojas cuando los varones hacen chistes machistas, por ejemplo, ¿sí? Y les marcan que ya no más. Y esto es muy importante lo que está sucediendo, ¿sí? Cuando nos reunimos en algún encuentro de capacitación, donde la facultad nos pidió a funcionarios, a docentes, a los estudiantes con representación, a las secretarías del gobierno de la facultad, ellos nos contaban estas prácticas, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que, claro, los espacios educativos, las escuelas, son de los pocos lugares donde los cuerpos reales están en un espacio real. En esta época en donde la cultura cada vez es más virtual, finalmente la escuela es el lugar donde estamos mirándonos cara a cara, donde estos aparatitos, extensiones de nuestro cuerpo cesan un poco, ¿sí? Y llevamos a cabo un tiempo real diario, ¿sí? Y problemas reales de convivencia, ¿no? Me miró mal, me tocó, me empujó, estábamos jugando pero se le fue la mano. Enojarse realmente y tratar de encontrar espacios de convivencia reales. Esto puede suceder en los espacios educativos, donde estamos muchas horas juntos. Y por esa razón es que el trabajo tiene que ser a partir de la empatía que tenemos que llevar a cabo, no únicamente defendiéndonos o teniendo temor, sino incluso comprender nuestro propio temor para poder comprender el temor de los otros, de las familias de nuestros alumnos. Hay familias que están acostumbradas a poner límites gritando, incluso a través de la violencia física, ¿sí? A través de la ESI se trabaja el valor del propio cuerpo y de la solución de los conflictos a través de la palabra. Las familias empiezan a escuchar estas cosas y le preguntan a sus docentes. Y en muchos casos estas modalidades empiezan a disminuir, el grito y el golpe. Y muchos papás, muchas mamás empiezan a cambiar sus posturas. Son muchas las familias que se suman y agradecen que estas cosas empiecen a poder hablarse. El enfoque integral que proviene de la ESI nos sitúa a nosotros en un lugar en donde consideremos todas las dimensiones que intervienen en esta problemática, que también suele suscitarse dentro de nuestras escuelas. El enfoque integral me refiero a que considera dimensiones como la institucional, la dimensión áulica, pero también lo comunitario, otras instituciones que trabajan con niños y niñas y adolescentes junto con la escuela, la dimensión terapéutica o clínica, incluyéndonos a todos. Como psicopedagogo a mí me preocupa justamente los efectos psíquicos y emocionales que estas prácticas adultocéntricas producen en niñas, niños y adolescentes. Porque se trata de violaciones que a veces naturalizadas los adultos llevan a cabo sobre niñas, niños y adolescentes. Por supuesto que la más terrible es el abuso sexual, ¿no? Yo creo que eso constituye lo que algunos psicólogos, algunos psiquiatras denominan el asesinato del alma. Es decir, la posibilidad de hacer que el alma de una niña o un niño pase a poder del abusador. Que la víctima naturalice y considere que eso está bien. Y que él se lo merece incluso. Ella, él, esa niña, ese niño, ¿sí? Impide que la víctima identifique que lo que está sucediendo es algo que lo perjudica. Y que incluso tenga dificultades en identificarlo como victimario. Porque forma parte de un entorno familiar, ¿sí? Imaginemos
los porcentajes, imaginemos, recordemos los porcentajes aterradores, más del 75% de los abusos provienen del entorno familiar. Y si abrimos un poco el espectro de los cercanos, de los conocidos, este porcentaje asciende al 90%. Entonces la ESI tiene una enorme tarea por delante, un desafío muy fuerte. Y en ese sentido es que la perspectiva de género es central. Necesitamos, frente a esas prácticas tan naturalizadas, tan cerradas, necesitamos abrir puertas de entendimiento, puertas de acercamiento. Generalmente lo que encontramos es mucha resistencia, muchos portazos a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Pero las primeras puertas que tenemos que abrir son las de nuestra casa, es decir, lo que nos pasa como docentes respecto de la educación sexual integral, ¿sí? Poder compensar entre nosotros, conversar en aquello que se nos dificulta, en aquello que nos moviliza. Es una tarea personal y también es una tarea colectiva, ¿sí? Con nuestros colegas, con nuestros compañeros. Porque no se trata de emitir juicios de valor sobre lo que en términos personales pensamos, decimos o hacemos. Nuestros juicios de valor son propios y los hemos construido, ¿sí? No se trata de lo que creemos en relación a la sexualidad. El objetivo reside en comenzar a ponerle palabras y a considerar las distintas perspectivas existentes. Ponerle palabras a aquello que fue silenciado durante tanto tiempo. De la sexualidad no se habla, ¿sí? Del deseo no se habla. Fueron teóricos pioneros que allá por principios del siglo XX comenzaron a enseñarnos que otra mirada acerca de niños y niñas era posible. Y fueron tan resistidos por entonces. Me refiero a Piaget, me refiero a Vygotsky, me refiero a Freud. Autores que nos dijeron, los niños piensan, construyen sus propias hipótesis acerca del mundo. Los niños aprenden unos de otros, construyen sociedades infantiles. O Freud diciendo, nada más terrible que los niños tienen sexualidad y la ejercen y atraviesan distintas etapas durante su desarrollo. Y entonces esto, por supuesto, viene a interpelar a las creencias tan arraigadas que tenemos los adultos. ¿Cómo abordamos antes la familia? Porque sí, esa es mi gran pregunta. Yo siempre dejo que los chicos, ahora con el tema de la radio, de estar ensayando, haciendo prácticas y demás, desde mi lugar de comunicadora, ¿no? Pero dejo para que ellos elijan el tema. Pero tengo 5º año, digo, no tendría tanto, pero también me surge esa pregunta. ¿Qué pasa si viene una mamá, un papá o un familiar a preguntar o a cuestionar? Eso es lo que a mí me queda rodeando. ¿Qué? ¿Cómo? No, perdón. No, digo que ya en el momento en que la ley es un derecho, ya los padres no tienen el derecho de venir a protestar. Sí, pero más allá de eso, ya no les pedimos permiso. Sí, claro, lo hace, sí. Exacto, ahí está mi pregunta. Lo hacen y sostienen que se están vulnerando sus derechos. O sea, la distancia es muy grande. Es decir, nosotros estamos dentro de la ley, de la ESI, pero ellos consideran que están facultados para educar a sus hijos. Y esa protesta significa de que están viendo a la ESI como amenazante. Por lo tanto, el trabajo nuestro es tratar de aclarar los contenidos de la ley, los propósitos de la ESI, ¿sí? Porque estos papás que vienen a protestar tienen este mismo argumento con respecto a la ley de divorcio, ¿no? El argumento era, no me rompan la familia, ¿sí?
y era un enojo muy enorme. La ley se sancionó, no hubo divorcios en masa, con los años disminuyeron las tasas. Y me parece que lo amenazante de la ESI hoy, para muchas familias también es eso. Vienen a romper la familia y me vienen a transformar a mis hijos. Me los van a homosexualizar, me los van a... ¿sí? Hay que aclarar desde la contención. ¿Qué tal? Buen día. Hola. Yo considero que aparte, más allá de lo individual y esta defensiva, ¿no?, con la que cada familia se encuentra, encontró un caldo de cultivo también en la sociedad. No olvidamos que hay toda una movida y una corriente que influyó mucho para que esta idea de que venimos a destrozar la familia y demás, ¿no? Después se mezclaron otras cosas, el tema del aborto, y la familia viene como, bueno, con ellos afuera, Sí. a decir, yo soy de nivel inicial, donde siempre fuimos un poco más libres en ese sentido, ¿no? Nosotras. Pero la familia últimamente yo creo que se puso mucho más aguerrida que antes de la ESI, digamos. Yo creo que viene como con una, no sé de dónde viene porque lo ignoro, ¿no? Desde los medios, desde donde sea. En algún punto también se está fogoneando un poco esto de que venimos a destrozar valores, Sí. ¿no? Sí, por eso creo que un modo de comenzar a desarmar o desmontar estas resistencias es intentar comprenderlas, es tratar de aclarar los alcances de la ESI, incluso decir que en realidad hablar de estas cosas fortalece a la familia, no la rompe. Que papás, que mamás e hijos puedan hablar acerca de lo que pasa, que hombres se casan con hombres, que mujeres se casan con mujeres, que adoptan, que hombres que se sienten mujeres, es decir, poder hablar en la mesa familiar fortalece la familia. Y entonces esto puede permitir una apertura. Las puertas de entrada son muy difíciles de abrir. Los portazos son muy frecuentes, ¿sí? Y por eso creo que es importante que el docente pueda escuchar, ¿sí? E incluso buscar esa empatía. Yo al principio pensaba lo mismo, yo me preguntaba al principio lo mismo, mamá. Pero resulta que hablar con nuestros hijos de estas cosas nos acerca. Los hijos nos preguntan, somos sus referentes. Y entonces, si no nos ven enojados, ¿por qué preguntas una cosa así? No se te ocurre andar pensando esas cosas. Eso nos va a acercar poder hablar. Hablar acerca, no aleja de estos temas. Entonces yo creo que allí es donde nuestra labor docente es más fecunda, donde hay una resistencia, ¿sí? Donde hay un enojo. Es cierto lo que dice la colega, no tienen derecho a decir eso, pero tienen un miedo enorme, tienen mucha angustia que la encubren con el enojo, que la encubren incluso con la soberbia. A mí nadie me va a decir cómo educo a mis hijos, ¿sí? Pero atrás de ese enojo, de esa soberbia, hay mucha angustia, hay mucho miedo. Porque el tema de la sexualidad es un tema irritante, inquietante. Sí, buenos días. Adriana de Arriba, de la Escuela Secundaria número 52. Mi pregunta apunta a que noto que cada vez que se hace el debate en la secundaria, y también lo veo en las redes, cuando hay violaciones o todo lo que se refiere a la agresión al cuerpo de la mujer, la que más agrede es la propia mujer a la mujer. Es algo que me sorprende. Quisiera saber, honestamente, de una ignorancia total, por qué el patriarcado nos está pesando más a las mujeres. Si hay una respuesta. Porque esa pregunta es muy importante. ¿Por qué el patriarcado pesa más sobre las mujeres? Es decir, las principales víctimas son las mujeres. El patriarcado es un sistema que aniquila las conciencias y los cuerpos, que somete. Y el patriarcado no solamente es algo que nos atraviesa a los varones, sino que también atraviesa a las mujeres. Mujeres que victimizan a sus hermanas. Eso es algo lamentablemente muy fuerte.
sobre lo que hay que trabajar. Como la agresión hacia el cuerpo mismo de la mujer, o sea, la concha, te lo dicen, si la tenemos también, o sea, no, y me sorprende, Sí. porque he conseguido como una amplitud de criterio en el varón, que hace un respeto, y en la mujer no, es una cosa que aún me sigue. Alta sororidad, digamos. Sí. Sororidad entre Sí. las mujeres. Sí. Yo soy mamá de un varón. Yo soy mamá de un varón y profesora, ¿no? Y siempre, hace muchos años, yo vengo diciendo que a los machistas los criamos las mujeres. Entonces me parece que nos tenemos que hacer cargo de qué criamos cuando criamos, porque los hijos varones no son criados por, y menos antes. Estaban con la mamá, entonces las que reproducimos, por eso digo lo que dijo, las que reproducimos el patriarcado y el machismo somos nosotros en nuestra casa, en primer lugar. Después salen al mundo. Pero si nosotras desde el principio hacemos ese cambio, creo que ahí está el primer corte, no reproducir más el machismo en casa. Después obvio en la escuela, pero las que los hacemos machistas somos nosotras. Yo he tenido discusiones, ahora ya no tanto, en el aula con alumnos que me decían, pero a mí mi mamá dice que la cama la tiene que hacer mi hermana. Y las compañeras que le decían, la cama te la tenés que hacer vos. Entonces, ¿quién es la que sigue diciendo que la mujer es la que hace las tareas domésticas? Son las mamás en la casa y dicen, vos haces tal tarea y el otro hace tal Sí, pero hay tarea. una imagen paterna que acompaña eso. Por supuesto, pero... No es solo el discurso Sí. de la madre, sino que hay un padre que que se acompaña, corre. que no hace la cama, que ¡Ey! no limpia, que no... Igual que se corre, con los privilegios se corre. Ordenemos. De a uno. Es más intuitivo de a uno y preguntando y respondiendo. Compañero. Mi pregunta, perdón que cambie el tema. Yo tengo una inquietud con respecto a las capacitaciones. Me parece, no sé si su perspectiva, pero que falta una capacitación en cuanto a qué hacemos frente al delito. Es decir, porque abrir puertas justamente trae un montón de cuestiones en el aula de chicos que enfrentan maltratos, abusos. Y me parece que siempre las capacitaciones están en torno a los núcleos temáticos, ¿no? O a las problemáticas, pero no tanto en el hacerse responsable, que es la responsabilidad del docente, y denunciar exactamente esos delitos. ¿Te referís a los delitos a qué? Abuso, golpes, Sí. ¿no? Violencia. Sí, por supuesto que eso forma parte de los contenidos de la ESI y eso hay que abordarlo. Esto está en relación a lo que planteábamos antes respecto de no poder seguir considerando el cuerpo del otro como una propiedad que me pertenece. Y por eso es tan importante. El varón tiene, por la educación de privilegio que le dio, porque la sociedad patriarcal educa. Por eso está muy bien que observemos que quienes reproducimos estas pautas de dominación somos hombres y mujeres. Pero somos todos, eso es lo que yo... Claro, hombres y mujeres. Lo que a mí me parece, ¿no? Lo que plantea que las instituciones están conformadas por clases. Los docentes forman parte de una clase dentro de la institución. Los directivos son otra clase, ¿sí? Y una institución no funciona bien cuando una clase delega su poder en la clase superior, para que todo sea decidido por. Los docentes tienen que interpelar a sus autoridades para que la institución sea agente de aplicación integral, pleno, ¿sí? Y no que los directivos manden a sus docentes a este campo de batalla, que tiene que ser un campo de encuentro, ¿sí? Es muy importante que la institución esté transversalmente por la ESI, todos estemos atravesados. Por eso decíamos antes que la facultad trabajaba con no docentes, con profesores, con funcionarios y con estudiantes. En la institución también, el personal de limpieza, portería, los auxiliares, todos los agentes, todos somos autoridades de aplicación. Entonces el trabajo es la institución que trabaje sobre sí misma. La escuela tiene que trabajar sobre sí misma y no tiene que exponer solamente a una clase de sus agentes que son los docentes, ¿sí? Que sean los que enfrenten a los papás que vienen tan enojados. Yo entendí dos ejes fundamentales
que me hacen mucho ruido en la escuela, que son, bueno, ahora el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser sujeto de derecho y tener voz. Siento que estamos en un momento un poco bisagra, porque decías esto y también hablabas de cómo nos tenemos que reformular, repensar, etcétera, las y los docentes. Y la verdad que por las edades que tenemos, me parece que la mayoría de las y los que estamos fuimos formados con una educación que no pensaba en el niño o la niña como alguien que va a tener palabra, que su palabra va a ser importante, que va a estar pensando, creando con las y los otros. Entonces me parece que, así como decía la compañera, que hay mucho de la formación docente que está haciendo agua, por más que esté la ley hecha, sí, que necesitamos mucho, necesitamos muchísima formación en esto, para también poder cambiar, porque el paradigma va cambiando y nosotros vamos atrás, me parece, ¿no? Como que siempre nos cuesta, diciendo eso, que estamos en un momento muy bisagra, que nuestras y nuestros alumnos tienen algunas cosas más asumidas que nosotros, con mucha más facilidad incorporadas, y bueno, también pensarnos como personas que tenemos que ir aprendiendo mientras enseñamos es importante. Sí, es fundamental. Yo creo que cada uno de nosotros, por eso yo planteaba la cuestión de la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva, esa relación dialéctica, ¿sí? Y esta cuestión sintomática de la institución, cambia la currícula y los docentes no están capacitados para implementar, ¿no? Y con la ESI también está sucediendo un poco esto, ¿no? Sobre todo si no hay una voluntad realmente que esta política pública sea de una voluntad genuina, ¿no? Y se retiren programas o las capacitaciones sean más escasas, ¿sí? Acá hay una autoridad municipal, una autoridad nacional, ¿sí? Hay distintas cuestiones que, si no hay una voluntad política concreta, este cambio no se produce, y es una transformación. Y ustedes observan esto en sus alumnos, ¿sí? Ya lo vemos en la tecnología. Veámoslo también respecto de la educación sexual, ¿sí? Ellos tienen mayor amplitud para hablar de sus cuerpos, de su deseo. Mi pregunta es cómo se aborda, porque mis alumnas y alumnos son de la comunidad boliviana y ellos lo ven como que en su país no pasa esto, que es un tema que no se debe hablar y que la manera de que ellos son corresponden a buenos alumnos, buenas personas, entonces como que cuesta abordar el tema con ellos. Sí, bueno, porque ahí hay cuestiones vinculadas a pautas de crianza y pautas culturales muy fuertes, ¿sí? Yo creo que la ESI tiene que promover este trabajo de autorreflexión sobre las propias costumbres, sobre las propias creencias. Es importante que generes conversaciones entre tus alumnos consigo mismo, es decir, que los chicos, que estos adultos que vienen del país hermano puedan conversar con sus compañeros que residen acá en la provincia y que compartan sus experiencias, sus pautas de crianza, qué es una mujer para ellos, qué es una mujer para nosotros, quién educa y cómo se educa, ¿sí? Si está bien decirle piropos a una mujer o no, es decir, conversar entre los pares sobre estas prácticas, para que se puedan visibilizar que muchas de ellas son micromachismos, ¿no? Soy Juan Corso de la secundaria 33, soy profesor de primero y de segundo en este momento. Y de la charla con mis alumnos recuerdo así más o menos 3 temáticas principales que se han dado. Más que nada todo lo que tiene que ver con las nuevas corrientes feministas, se habla mucho en el curso, todo lo que tiene que ver con el aborto también. Y otra cosa que siempre me preguntan y que no se ha tocado hoy, que me gustaría saber, a ver desde lo que es la ESI, a ver cómo enfocarlo, porque realmente me han preguntado sobre el tema del lenguaje inclusivo y ellos lo usan. Yo, por ejemplo, no lo uso, pero me gustaría saber de qué forma esto puede ayudar un poco a revisar el lugar y la forma en la que nos manejamos con nuestra sexualidad, ¿no? Y desde el lenguaje mismo. Yo creo que formas de hablar son formas de pensar. Es decir, las prácticas están inscritas en el lenguaje también, ¿sí?
No puede ser que hombre público sea un hombre reconocido y mujer pública sea una puta. Evidentemente hay en el lenguaje atravesamientos ideológicos. Y yo creo que los feminismos han podido detectar que donde se puede romper el hueso es a través de la palabra. Entonces el lenguaje inclusivo aparece como aquello que viene a nombrar lo innombrable, lo callado, ¿sí? Marcar la igualdad. Entonces ellos lo han incorporado de una manera muy intensa, pero también comprenden que a nosotros nos cuesta, ¿sí? Y son comprensivos, que decimos, que queremos decir les niños y se nos salió los niños otra vez. Es decir, es muy importante poder respetar estas prácticas, ¿sí? Lo que digan los reales académicos allá en Madrid es una cosa, y esta revolución que está sucediendo, ¿no? Lo que se llama la revolución de las siglas, es otra. Yo particularmente saludo al lenguaje inclusivo, aunque me reconozca como alguien que no tiene esta fluidez, ¿no? La fluidez de la que hablan los fonoaudiólogos no la tenemos los grandes, sobre todo los varones, pero sí empezamos a hablar de niñas y niños. Pero bueno, las niñas espero que hayan llegado para quedarse, ¿no? Inclusive me parece que es darle también un poco más de comodidad a los estudiantes, porque por ejemplo hay casos en donde hay chicas que no se identifican como chicas, entonces se visten como chicos. Y no hay ningún problema entre los estudiantes, digamos, y también me parece que es como que se sienten cómodos cuando les, es como que todavía no está bien definido y no los excluimos, digamos, ¿no? Sí. Una cosa así sería. Sí, es muy interesante estas transformaciones. Yo tuve cuando me terminó una estudiante, Irina, que no participaba, que estaba mucho con la cabeza baja, que entregó su parcial con el apellido nada más. Y me llamó la atención, me acerqué a hablar con ella y me dijo en voz baja que lo que pasa es que ella no es Irina, que es Lucas, que bueno, que todavía la facultad no cambió los registros. Entonces yo le dije, mira, taché Irina, puse Lucas, y vos sos Lucas. Y a partir de ese momento, el segundo parcial, se sacó una nota buenísima, levantó la cabeza en el aula, empezó a participar. Yo creo que si nosotros abrimos los ojos y damos lugar a las transformaciones, la revolución se expande, porque es indetenible, ¿no? Entonces, por supuesto que el lenguaje inclusivo es fundamental en ellos, ¿no? Me parece que el micrófono, la radio encierra potencialidad absoluta vinculado a esto de la educación sexual integral, porque siempre lo decíamos el lunes en el encuentro con docentes de Lomas, el micrófono le permite a ese pibe ser, toma la palabra y construye un personaje. Puede haber acá un retablo que no se me ve y puedo ser eso que quiero ser. Entonces, la radio me parece que es un instrumento interesante para eso. Por eso, nuestra casa le dio mucha importancia a esto. Y también a nuestro compañero Oscar Amaya, que está dispuesto desde el lunes hasta hoy a trabajar sobre esto. Así que muchas gracias, Oscar.